Hoy tenemos, después del parón de la semana pasada por vacaciones, pues arrancamos con una conferencia que desde luego ha generado bastante expectación. Es uno de los temas o de las temáticas, mejor dicho, bastante frecuentes en el instituto, que es teoría monetaria, en este caso historia de las crisis financieras y su vinculación con la teoría monetaria, porque ya sabéis que una de las interpretaciones más extendidas de la Gran Depresión, años 20 y 30, finales de los 20, 30, incluso 40, es que fue culpa del patrón oro, que fue porque los países pues mantenían posturas de más o menos sensatez monetaria, aunque esto será muy matizado, supongo, hoy, y que como consecuencia de esa ortodoxia monetaria se produjo una quiebra generalizada de los sistemas financieros mundiales y a raíz de eso la Gran Depresión tal y como la conocemos. La respuesta a esto serían devaluaciones, serían depreciaciones, sería inflación, que es lo que además hoy los gobiernos están intentando hacer, incluso atacando una moneda tan inflacionista como el euro, pero que es insuficientemente inflacionista para los políticos españoles. Y siempre se remiten a la leyenda de la Gran Depresión. Y hoy pues tenemos el honor de contar con Juan Manuel López Zafra. Juan Manuel, pues aparte de académico y profesor en CUNEF, muchos de vosotros lo conoceréis tanto por sus artículos en el Confidencial, Cotizalia, como por su actividad en Twitter. Es un tuitero económico de los más activos en la red. Y ahora mismo Juan Manuel está escribiendo un libro sobre el patrón oro para Deusto, que saldrá, si todo va bien, en febrero. Con lo cual, estad atentos en los próximos meses porque habrá bastantes novedades editoriales que adquirir. Y hoy, pues, supongo que nos trae una de las conclusiones o uno de los análisis que efectúa en ese libro que en apariencia tiene tan buena pinta y que esperemos que finalmente la tenga, que es, como os decía, si el patrón oro realmente es el culpable de la Gran Depresión. Pues simplemente os dejo tanto a los que estéis aquí como a los que nos siguen desde casa por streaming con Juan Manuel López Zafra. Tenemos a Bernanke, que es uno de los grandes popes de la economía, del estudio de la crisis económica del 29. Como he dicho antes, se puede estar de acuerdo o no con la política monetaria de la Reserva Federal actual, se puede estar de acuerdo o no con el análisis que ha hecho Bernanke y en general toda la economía monetarista, digámoslo así, toda la escuela de Chicago que ha hecho de la Gran Depresión. Yo no estoy de acuerdo ni con una cosa ni con la otra, pero bueno, es mi opinión. Y en todo caso no se puede negar que el nivel de profundidad al que ha alcanzado Bernanke en los estudios sobre la Gran Depresión es de los mayores que ha habido en la historia de la economía monetaria, desde luego, de la reciente economía monetaria. Otra cosa es que, insisto, compartamos sus conclusiones, incluso a veces los orígenes que plantea como tal, pero bueno, su método de análisis, pero que estudiarlo ha estudiado, no se puede negar. Entonces, el esquema de trabajo que voy a seguir aquí es una pequeña introducción para saber dónde nos situamos en el año, a partir de los años 20, los acuerdos de Ginebra y la hiperinflación de Weimar, que es simplemente una parte de todo lo que ocurrió esos años. Luego ya entraremos en otra parte del marco histórico, pero que es el ya entrando en concreto en la rigidez del patrón como responsable de la crisis y la responsabilidad de la Fed, que es el gran argumento de los monetaristas y de Friedman desde el año 63 y su historia monetaria de los Estados Unidos, que es cuando publicó hace 50 años el libro con Anna Schwarz. Y luego veremos, bueno, pues el análisis del ciclo, que supongo que será bastante conocido en esta audiencia y si no, bueno, pues lo recordaremos. Hay una cuestión importante en el análisis del ciclo que es no muy conocida, que es la parte de la burbuja inmobiliaria. En algunos casos se conoce, pero no es la parte más conocida. Sí conocemos todos la burbuja financiera, el crack del 29, pero no se conoce tanto la burbuja inmobiliaria. Y luego algo que a mí me ha causado mucha satisfacción encontrar, que es la explicación de Ritterhausen, cómo a partir de la teoría de las letras reales de Smith, pues construye un marco de análisis muy interesante para ver cómo precisamente fue la ausencia de un patrón oro definido y no su presencia la que llevó a la caída a la Gran Depresión de los años 20. Por último, lógicamente, veremos las conclusiones, ¿de acuerdo? Bien, el marco histórico
los acuerdos de Ginebra, perdón, no de Génova, los acuerdos de Ginebra del año 22. Ahí es donde empieza el mantra keynesiano de algo de inflación es necesario para generar crecimiento. Ahí es donde realmente ya empieza a verse que las políticas que Keynes estaba preconizando y que todas confluyeron en su teoría general del año 36, todavía estamos a 14 años entonces, pero desde luego ya la idea de que existiese algo de inflación para generar ese crecimiento, aquí hay sitio. Gracias. Como digo, los acuerdos del año 22, lo que trató de hacer el Reino Unido fue una nueva jugada maestra. Esa jugada consistía en, como había ocurrido durante los 100 años anteriores, conseguir que el resto del mundo occidental, el mundo industrializado, el mundo que dependía básicamente de la potencia económica de Gran Bretaña, le volviese a resolver los problemas. ¿De qué manera? Bueno, pues básicamente tratando de conseguir que la revaluación que el Reino Unido había hecho de la libra esterlina, revaluación porque antes de la guerra la libra esterlina históricamente había tenido un tipo de cambio de 4,86 libras por dólar, y lo que pretende, dólares por libra, perdón, y lo que pretende después de la guerra, la inflación que se había generado debido a los gastos, por un lado, de guerra, y por otro, debido a los gastos enormes del creciente estado de bienestar británico, pues habían llevado los niveles de deuda a una cotización de 3,5 dólares por libra. Entonces, lo que pretende el Reino Unido en ese momento, en los acuerdos de Ginebra, es que el resto del mundo le resuelva los problemas. Pretende que convence al resto de países, pretende que el resto de países adopten unos tipos de cambio muy revaluados, como el suyo. ¿Por qué no acepta el Reino Unido una devaluación de su moneda? Pues básicamente por dos razones. La primera, por entonces se creía que devaluar era malo. Ya sabemos que eso se ha perdido y que ahora devaluar es bueno. Bueno, pues por entonces se creía que devaluar era malo, no era bueno. Y era malo por dos razones. Primero, por el nombre del deudor. En este caso, el nombre del Imperio Británico. El Imperio Británico tenía, como los Lannister, que hacer frente a sus deudas y pagarlas. Y en segundo lugar, porque el acreedor había que honrar la palabra que se le había dado al acreedor. Y lo que no se podía era admitir, lo que no podían admitir los políticos británicos, era que las deudas que el mundo había contraído con ellos, pues se fuesen a pagar en una moneda más débil. Entonces, eso provocó que el Reino Unido, a pesar de por ejemplo, la enorme bronca que montó Keynes, pues decidiese mantener la paridad previa a la guerra. Entonces, a partir de los acuerdos de Ginebra, se llegó a la conclusión de que Europa aceptaría un patrón oro, volvería a aceptar un patrón oro que estaba muy en entredicho por entonces. Keynes ya había planteado que volver al patrón oro, mantener el patrón oro iba a ser complicado, iba a ser contraproducente, pero el Reino Unido convenció al resto de países para volver a un patrón oro distinto al del que había existido hasta ese momento. Estábamos hablando que a partir del año 22 se plantea una pirámide de tres vértices. Por un lado la libra esterlina, por otro lado el dólar y por otro lado el patrón basado en lingotes. Ese basado en lingotes lo que significa es que el público general no tenía acceso al oro, sino que eran los países quienes liquidaban contra lingotes el comercio internacional que se liquidaba precisamente de esa manera. Por tanto, era un patrón oro bastante light, teniendo en cuenta lo que había ocurrido, salvo en Estados Unidos, que Estados Unidos seguía manteniendo en esos años el oro como moneda de curso legal. Las monedas eran de oro, junto con billetes, pero por supuesto las monedas eran de oro. El Reino Unido decidió que las deudas de la corona se podían pagar tanto en libra esterlina como en oro, libra y oro estaban enganchadas, como en dólares. Y el resto de países, con un tipo de cambio sobrevaluado, aceptarían la libra esterlina y ese vértice triple, esos tres vértices, como patrón de referencia. ¿Qué es lo que ocurre? Pues que el sistema se demostró completamente inviable, porque el Reino Unido había adquirido tal volumen de deuda con el resto del mundo, tenía tal volumen de gasto asociado al creciente estado de bienestar, que el sistema duró hasta el año 31. En el año 31, Reino Unido abandonó definitivamente el patrón oro después de una crisis brutal.
Crisis que fue precisamente, luego lo veremos, uno de los pocos países, digamos, desarrollados que peor llevó los felices años 20. Vamos, lo llevó fatal. El Reino Unido tuvo una crisis durante los años 20 constantemente en términos de desempleo y en términos de deuda que no tiene parangón en ningún otro país industrializado de la época. Entonces, lo que pretendía el Reino Unido era, con esos acuerdos de Ginebra, al mismo tiempo sorber y soplar, mantener unos gastos, un Estado mucho más importante del que había sido en los años previos a la guerra. Tenemos que tener en cuenta que había habido una revolución en Rusia y que, por tanto, las clases proletarias estaban bastante molestas con el sistema capitalista. Entonces, ya en los años, a finales del 19, pues Bismarck montó el Estado del Bienestar en lo que es hoy Alemania, y a partir de ahí, pues los demás países, para precisamente tratar de evitar problemas de revoluciones, como ocurrió en Rusia, pues lo que hicieron fue cediendo, lógicamente, ciertas parcelas de poder del individuo hacia el Estado, ¿vale? Entonces, que no nos extrañe que el Estado del Bienestar británico y en Estados Unidos a partir de los años 30, fuese nada más que una consecuencia de la presión social. No era que los políticos quisiesen ese estado del bienestar, sino que era la forma de mantener el status quo, porque si no la revolución era prácticamente una consecuencia casi segura, como había ocurrido en Rusia, y había muchísimo miedo al respecto. Bien, como digo, se accedió al patrón oro, por un lado, en esa forma de lingotes. Es un patrón, por tanto, que no es el clásico. El clásico es aquel por el que lucha Huerta de Soto, entendámonos. La moneda de oro como libre circulación, y no, aquí hay una parte que está en los depósitos de los bancos centrales, que esa es otra de las cuestiones que vamos a discutir ahora, y por otro lado los billetes que están respaldados por esos depósitos. Se recomendó a los países, a partir de los acuerdos de Ginebra, se recomendó a los países que no tenían banco central que dejasen eso de la libre emisión de moneda contingente por distintos emisores y que acudiesen a un banco central, que montasen un banco central. Eso es bastante hoy nos puede sorprender el hecho de que hubiese distintos emisores de moneda, pero por entonces era lo habitual. De hecho, si no, en los acuerdos de Ginebra no se hubiese reflejado como recomendación. Eso por un lado. Por otro, se recomendó a los países que adoptasen un organismo internacional independiente que fuese capaz de regular la demanda de oro internacional para que los países no tuviesen problemas de liquidez de oro, vamos a decirlo así. Es decir, en los acuerdos de Ginebra del año 22 ya está la simiente del Fondo Monetario Internacional que nace a partir de los acuerdos de Bretton Woods en los años 40. Se rechazó esa idea, se retrasó 25 años, pero ya se planteó la idea de un fondo, de un organismo internacional que velase por el correcto funcionamiento del mercado internacional del oro. Es curioso cómo en los 100 años anteriores, la época gloriosa del patrón oro va del final de las guerras napoleónicas, en 1815, hasta la Primera Guerra Mundial. Bueno, pues en esos 100 años no había habido ningún fondo, ningún tipo de organismo que velase por la correcta regulación del mercado del oro. El mercado del oro se había regulado perfectamente entre los países y, de hecho, hubo un país que no tenía historia en los libros, que no tenía colonias, que tenía solamente el esfuerzo de sus gentes y que se había convertido ya al principio de la Primera Guerra Mundial, al comienzo de la Primera Guerra Mundial, en la primera potencia del mundo. En 100 y pico años, los Estados Unidos, sin ningún organismo internacional que regulase nada, se había convertido en la primera potencia del mundo. Entonces, ese es el marco relativo a los acuerdos de Ginebra. Al romperse, ahora volveré otra vez atrás, pero al romperse la libra, su fondo de reserva respecto del oro, pues empezaron las devaluaciones competitivas. Empezaron algo que no nos debe extrañar hoy en día, que son las devaluaciones competitivas, las modificaciones arbitrarias de la paridad de la moneda, todas esas cosas a las que estamos hoy tan acostumbrados, las guerras comerciales basadas en modificaciones del valor de la moneda, que lo que provocaron fue una inestabilidad brutal en los años 30.
¿de acuerdo? Que precisamente los acuerdos de Bretton Woods, pero eso ya está fuera del marco que vamos a ver hoy, tratan de resolver mediante la creación del Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y, sobre todo, el fijar una moneda de reserva, que fue el dólar, ligada directamente al oro y que duró lo que duró, pero por lo menos planteó una cierta estabilidad durante aproximadamente 25 años. ¿Vale? Bien, volvamos hacia atrás y volvamos al año 23. Si me deja, sí. Y la República de Weimar. Las condiciones que se le impusieron a Alemania en los tratados posteriores a la finalización de la guerra fueron tan absolutamente demenciales desde el punto de vista económico que Alemania ha estado hasta octubre de 2010, hasta hace 3 días, pagando indemnizaciones por la Primera Guerra Mundial. O sea, desde el año... ha estado 80 años pagando indemnizaciones a Alemania, hasta octubre de 2010 que finalizó las indemnizaciones. ¿De qué manera accedió Alemania? Accedió malamente, lógicamente, pero ¿de qué manera dijo Alemania que podía inicialmente pagar esas indemnizaciones? Pues como todos, con la moneda que tenía. No tenía oro, había salido completamente del país y entonces decidió ponerse a imprimir. En el año 23, Alemania tenía del orden de 30 fábricas de papel, si no recuerdo mal, si lo tengo aquí apuntado, y más de 130 imprentas, que en 24 horas eran capaces de fabricar y poner en circulación 2/3 partes del efectivo diario. O sea, cada día Alemania era capaz de reponer y de reimprimir 2/3 partes del efectivo. ¿Qué ocurrió? Pues antes de la guerra, el año 14, el marco, que estaba ligado al oro, se cotizaba a 4,1, se cambiaba el dólar por 4,1 marcos, ¿de acuerdo? En julio del año 23, 1 millón de marcos por dólar. Y en noviembre de ese mismo año, 630.000 millones de marcos por dólar. No estoy diciendo 630.000 millones, ¿vale? De hecho, a final del año 20, estamos hablando de un proceso que empieza al acabar la guerra, que empieza con los acuerdos de las indemnizaciones y que provoca en Alemania, no es que provoque en Alemania, pero Alemania lo que hace es decir, vale, muy bien, ¿queréis marcos? Pues tomad marcos. No va a haber ningún problema, yo os pago con marcos, ¿vale? Entonces, luego volveremos sobre el tema de las indemnizaciones y las condiciones que se impusieron a... Hola, María Blanco. Las condiciones que se impusieron a Alemania, pero vamos, tengamos en cuenta eso, ¿vale? A finales del año 23, Alemania decide hacer un cambio en la moneda y el cambio que hace es crear el Rentenmark, que lo cambia por 1 billón nuestro, no billón norteamericano, 1 billón de marcos antiguos, ¿de acuerdo? O sea, hace el cambio de 1 billón de marcos por un nuevo marco. Entonces, evidentemente, hay que entender que, además, como no tenían oro, porque el oro estaba fuera del país, pues lo que hace el ministro de Finanzas alemán en ese momento, Schacht, que luego fue el financiero principal de Hitler, pues lo que hace es decir, vale, pues el soporte de la nueva moneda son las tierras alemanas. ¿Eso le suena a alguien que haya ocurrido antes en la historia de este momento? En 1790, los revolucionarios franceses expropian todas las tierras a la Iglesia y crean una nueva moneda, porque el oro había salido de Francia, estaba fuera de lugar, y crean una nueva moneda, los asignados, que se basan precisamente en el valor de las tierras expropiadas a la Iglesia y a la nobleza francesa. Es decir, 130 años después volvemos a un sistema donde el respaldo de la moneda es el valor, quién sabe cuál es ese valor, el valor de las tierras, en este caso, alemanas. Lógicamente, en esas circunstancias, que son solamente 2 pinceladas las que he puesto, los acuerdos de Ginebra, por un lado, y la República de Weimar, pues aparece de repente así, sin que nadie sepa muy bien por qué, esto lo digo en broma, aparece la crisis del 29. Y digo que parece que no se sabe muy bien por qué, porque desde entonces lo que todos los medios y el pensamiento económico tradicional ha tratado de poner de manifiesto es que nadie fue capaz de predecir esa crisis.
casualmente eso ha ocurrido ahora también. Ningún economista, salvo Schiller, como pone en su página web, el último premio Nobel, uno de los 3 últimos premios Nobel, en su página web dice de sí mismo que fue el único economista capaz de hablar de la crisis de los años 2007-2008. De él mismo se lo dice. No sé si habrá escrito un libro últimamente, pero desde luego eso es lo que dice. Voy a hacer un comentario muy cruel, pero lo voy a evitar. Lo dejo para luego. Bien, la cuestión es que no es cierto que no hubiese economistas que no previesen la crisis. De hecho, un banco austriaco, el Creditanstalt, que quebró en los años 28, 29, 30, no recuerdo quién, y quien estaba llamado a dirigir y a participar en el Consejo de Administración era Mises, y Mises se negó a entrar en ese banco porque sabía que el banco estaba a punto de quebrar. O sea que perfectamente podía haber entrado, podía haber mejorado su vida durante unos meses al menos, pero él en cartas, en correspondencia con su mujer, le dijo que no entraba porque iba a haber una crisis de 3 pares de narices, no solo en ese banco, sino a nivel internacional. Efectivamente, hay al menos Hayek y Mises, en el lado austriaco, fueron capaces por metodología, análisis del ciclo, fueron capaces de predecir esa crisis, y por otro lado también hay economistas pre-keynesianos, como son Hotre y Castle, quienes también fueron capaces de señalar que iba a haber una crisis. Lo único que cambia son las causas, ¿vale? Mientras que en un caso tenemos la teoría del ciclo como elemento dinamizador de esa crisis, por otro tenemos la rigidez del patrón oro, que es la que los pre-keynesianos, estos dos al menos que he planteado, plantearon como causa de la crisis. Los 4 economistas convergieron, tuvieron razón en ese sentido. Por tanto, insisto, es falso que fuese un acto divino, un act of God, el que produjese esa crisis y que nadie la esperase. No. Había varios economistas en todas partes, en todas las áreas, que estaban de acuerdo. Lo que ocurre es que el método de análisis para llegar a la conclusión de que iba a haber una crisis era distinto. Yo coincido más con una parte del pensamiento económico y hay otra parte del pensamiento económico que difiere completamente de lo que yo pienso. Evidentemente, si no, pues tendríamos la solución para la economía y todavía seguimos discutiendo cómo arreglar esto. ¿Vale? Entonces, en este marco, pues podemos entrar ya en... Ahí está. En el análisis, digamos, monetarista. Es mucho más monetarista el análisis que keynesiano, porque lo que aquí coinciden prácticamente todas las escuelas de pensamiento en que, bueno, todas, las dos mainstream, coinciden en que tiene el análisis de Chicago es mejor, es más sólido que el análisis keynesiano. Bueno, eso no lo dice Krugman, evidentemente, pero en general lo dicen los economistas. Y aquí tenemos la foto del grandísimo Friedman por un lado y del mejor economista de la historia de los Estados Unidos según Friedman, que es Irving Fisher. Irving Fisher, que por otro lado, el creador de los índices de precios, el creador de todo lo que es el análisis cuantitativo, el padre de la economía cuantitativa, pues que el 26 de octubre del año 29, 3 días antes del crack, dijo que los precios, ya había habido unos cuantos, digamos, hundimientos, luego hablaré de ellos, en el mercado de acciones, pero él dijo que no, que eso era una meseta, que los precios habían alcanzado una meseta de la que nunca más volverían a bajar. Eso lo dijo 3 días antes lo dijo un sábado y el martes se hundió la bolsa. Se hundió a niveles pues, que conocemos perfectamente. Entonces, bueno, ojo, que metaduras de pata tenemos los economistas a diario, que porque dijese 3 días antes lo que dijo de la bolsa, lo único que hace es reafirmarnos en los cisnes negros, que no es fácil de predecir, ¿vale? Pero eso no quita la importancia de Fisher dentro de lo que es el análisis cuantitativo. Todo lo que actualmente rige o manda los análisis económicos a nivel de los gobiernos, todo el análisis de índices de precios, índices bursátiles, está basado en las aportaciones de Fisher. Por tanto, que este chiste que pongo yo aquí, o esta gracieta que trato de hacer sobre su predicción, no nos desvíe sobre la importancia de su trabajo. ¿De acuerdo? Bien, como ponía al principio en la primera diapositiva, es el santo grial para los economistas, según Bernanke, es conocer cuáles fueron las causas de la Gran Depresión. Ocurre que en el año 83, Bernanke, en uno de sus más importantes
Bernanke tiene decenas de artículos sobre la Gran Depresión y sus causas. Bueno, pues en el año 83 tiene uno donde no habla en absoluto ni de la crisis inmobiliaria ni de la mucho menos conocida por entonces. Estamos hablando hace 30 años, pero es que hace 10 tampoco se conocía muy correctamente la crisis del mercado inmobiliario de la que vamos a hablar después. Una crisis del mercado inmobiliario que se desligó, se conoce que hubo una crisis en Florida, en Chicago, en Nueva York, una crisis en el mercado inmobiliario, pero que se ha desligado, no se sabe muy bien por qué, se desligó de la crisis del 29. Posiblemente porque la burbuja inmobiliaria estalló en el año 26, 3 años antes que la crisis financiera, y posiblemente porque es mucho más espectacular lo que ocurrió a partir del año 29 y a partir de los suicidios, de la gente tirándose por las ventanas. Eso ha llamado mucho más la atención que la crisis. Y veremos además posteriormente que otra de las causas que explica que no se tenga muy en cuenta la crisis inmobiliaria como detonante de la crisis financiera o de la crisis de la Gran Depresión o de la crisis financiera es porque no arrastró, curiosamente, aunque luego matizaremos esto curiosamente, no arrastró la crisis inmobiliaria, la caída de las inmobiliarias no arrastró a la banca detrás, por varias cuestiones que luego veremos. Que eso es algo que ahora ya no estamos acostumbrados. Ahora cae una inmobiliaria y con ella cae todo el mercado financiero detrás. Bueno, pues entonces no. Entonces funcionaron de forma relativamente aislada. ¿Vale? Luego veremos. ¿Qué dice Bernanke acerca de la Gran Depresión? Leo. Los shocks monetarios tuvieron mucho que ver en la gran contracción. Esto de la gran contracción es la fórmula que utiliza... A ver, Bernanke es muy Friedmanita. Estuvo en el 80 aniversario de Friedman como invitado, y es un grandísimo seguidor de Friedman. Entonces, bueno, utiliza los términos que utilizaba Friedman. Dice, los shocks monetarios tuvieron mucho que ver en la gran contracción y estos shocks fueron transmitidos por todo el mundo principalmente gracias al papel del patrón oro. Por supuesto, añade, la evidencia muestra que quienes abandonaron rápidamente el patrón oro se recuperaron antes que quienes no lo hicieron. Ningún país que permaneciese en el patrón oro mostró ninguna recuperación económica significativa. Hombre, hay que tener en cuenta que en el año 31 abandona el principal país que sustenta el patrón oro, el patrón lingote, ¿vale? Patrón de cambio, no es un patrón tradicional, es un patrón con manipulación del Estado, desde el momento en que se pueden hacer modificaciones, luego lo veremos. La cuestión es que en el año 31 quiebra el patrón el Reino Unido, que se sale, y en ese año había 45 países bajo el patrón oro. Al año siguiente quedan 22 y en el año 33 quedan 14. O sea que se liquida completamente. No es que no tuviesen rendimientos significativos esos países, es que desaparecen los países que siguen el patrón oro. ¿Vale? El origen de este planteamiento es la historia económica y monetaria de los Estados Unidos, una historia monetaria económica de los Estados Unidos de Friedman del año 63, que escribe el libro con Anna Schwarz, y en el que acusa claramente a la Reserva Federal de haber causado la Gran Depresión. Pero no penséis que esa acusación tiene que ver con un intento de liquidación de los bancos centrales por parte de Friedman, que de repente hubiese tenido una vena austríaca. No, lo que dice Friedman es algo a lo que estamos acostumbrados. Los bancos centrales, la Reserva Federal, no hizo suficiente. ¿Vale? Siempre estamos con la misma historia de... Era importante, era fundamental que hubiese una Reserva Federal, esa es la postura de Chicago, y la Reserva Federal fue culpable de la Gran Depresión por no inyectar la suficiente liquidez, por no manejar correctamente los tipos de intervención. ¿De acuerdo? Eso es lo que voy a poner yo ahora de patas arriba, porque no considero, no yo, o sea, vamos a ver, el análisis, yo lo que he hecho ha sido leer mucho al respecto y convencerme de lo que voy a decir, pero bueno, me parece bastante claro que no fue esa, desde mi punto de vista, la causa. El crecimiento de los años 20, de los felices años 20 para Fisher, se debió básicamente a dos cosas. Por un lado, la prohibición del alcohol. Para él era fundamental que en Estados Unidos se prohibiese el alcohol y lo tiene escrito, o sea, era un poco moñas el hombre y decía que Estados Unidos había conseguido unos rendimientos enormes gracias a la prohibición del oro. No lo estoy ligando, del alcohol. Y por otro lado, la gestión científica de la masa monetaria gracias a los índices que él había creado. Esos índices que él pone a disposición del público a partir del año 22 o así, en uno de sus libros fundamentales, pues la Reserva Federal inmediatamente, índices de precios, la Reserva Federal los adopta como prácticamente propios y empieza a medir
precisamente la evolución de los precios a partir de esos índices en vez de mediante referencias cruzadas, sino que ya tiene un índice de referencia, puede crear un índice de referencia, lo pone en el mercado y empieza a actuar en consecuencia modificando los tipos de intervención. ¿De acuerdo? Evidentemente esto plantea dos problemas, un problema técnico y un problema metodológico. El problema metodológico, que es el más preocupante para mí, es tratar de encerrar en un índice la actividad comercial, la decisión individual, encerrarlo en un índice y no ser consciente de las limitaciones que tiene eso, ¿de acuerdo? O sea, toda la actividad humana encerrarla en un índice y a partir de ahí considerar que si yo voy siguiendo correctamente el índice, seguiré entendiendo correctamente la actividad del individuo. Ese es el aspecto metodológico, por un lado. Y luego está el aspecto técnico, que es importante en su momento, pero es mucho menos de lo que pueda parecer. Y es que los índices, que eran potentísimos, estaban iniciándose, eran defectuosos de alguna manera. Quiero decir, no estaban perfeccionados al nivel que estamos hoy. Y daos cuenta que hoy mismo, con unos niveles de precios oficiales del 1 y pico % en la eurozona, pues ha habido el otro día un informe de, no me acuerdo qué organización, donde ha dicho, sí, la inflación oficial en España está en el orden del 2%, los precios en 850 supermercados en una cesta de productos que hemos evaluado han subido un 7,5%. Y eso lo ha dicho una organización no susceptible de ser pro eliminación de los bancos centrales. ¿De acuerdo? Eso lo ha dicho una organización que está preocupada por cómo evolucionan los precios y, por tanto, lo que tenemos es lo de siempre. Y luego tenemos una segunda cuestión, y es que los índices de precios son precios de consumo. Y, por tanto, hay una parte de la masa monetaria que no va a consumo y que sí va a mercado financiero, que es lo que está ocurriendo ahora mismo en los mercados. Entonces, la situación, a pesar de que hay diferencias importantes, yo creo que conocer qué ocurrió en el año 29 y hacer un estudio en profundidad de las causas desde una perspectiva tanto mainstream como desde una perspectiva, digamos, alternativa, es importante para entender lo que está ocurriendo hoy, ¿vale? Entonces, bueno, pues la imperfección teórica que el propio Fisher reconoce en su tratado del año 32, leo lo que dice porque es importante. Durante y después de la Guerra Mundial, los niveles de precios de los bienes al por mayor respondieron con mucha exactitud a la inflación y a la deflación. Si no lo hicieron así durante el periodo 23-29, esto lo dice él en un texto del año 32, o sea, ya metidos en la Gran Depresión, él reconoce que sus índices de precios no fueron los más adecuados, por lo menos tenía la humildad de reconocerlo, que eso hay que reconocérselo también. Si no lo hicieron así durante el periodo 23-29, fue en parte debido a que el comercio creció con la inflación y en parte debido a que las mejoras tecnológicas que redujeron los costes, por lo que muchos productores fueron capaces de alcanzar mayores beneficios sin incrementar los precios. Dos puntualizaciones. Una, Fisher se le considera uno de los padres, por no decir el padre, de la teoría cuantitativa del dinero. La velocidad a la que se mueve el dinero, para él, no existe, ¿vale? Entonces, ahí tenemos un primer fallo desde el punto de vista de análisis, si aceptamos que hay una alternativa a la teoría cuantitativa del dinero, que sería la teoría cualitativa, ¿vale? En segundo lugar, no tiene en cuenta, en este mea culpa, no tiene en cuenta el efecto desestabilizador de la Reserva Federal en los tipos de interés. Entre el año 29 y el año 32, la Fed redujo los tipos del 6% al 1,5% en 3 años, ¿vale? Sí, ya sé que ahora estamos en niveles muy alejados de ese 1,5%, pero tengamos en cuenta que bajó los tipos muchísimo. Y por otro lado, en esos 3 años, la Fed dobló la oferta monetaria. O sea que tenemos que empieza a gestarse una tormenta, donde hay alguien que hizo poco, según el pensamiento dominante, que fue la Reserva Federal, y que, sin embargo, redujo los tipos prácticamente a cero y, al mismo tiempo, dobló la oferta monetaria. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, pues había, en ese sentido, si recordáis de los años 90 o 2000, de los 2000 más bien, antes de Bernanke, que ahora se vuelve a hablar de ella, la Greenspan Put, es decir, el hecho de que uno pudiese tranquilamente endeudarse en el mercado, que siempre iba a venir la Reserva Federal
a salvar mediante algún tipo de operación esa inversión. Y efectivamente así ocurrió. Todavía no he llegado aquí, así que vuelvo atrás. Y aquí tampoco. Ahí está, ¿vale? Bien. ¿Qué dijo Friedman en el año 2000? Por cada 100 dólares existentes en papel moneda, en depósitos, en efectivo, en divisas, en el año 29, en el año 33 solo quedaban 67. Es decir, a pesar de doblar la oferta monetaria, a pesar de reducir los tipos de interés a unos niveles, para Friedman no fue suficiente. ¿De acuerdo? Estamos repitiendo. Estamos hoy repitiendo los mismos tipos de análisis que se han hecho respecto de la Gran Depresión. En marzo del 24, los depósitos totales de los bancos en la Reserva Federal alcanzaban los 28.000 millones de dólares. En junio del 25, 15 meses después, 18 meses después, 32.500. Esos 4.000 millones y pico que se incrementó la oferta monetaria no lo fue por necesidades del comercio. Entonces fue simplemente que la Reserva Federal decidió inyectar dinero para aliviar los problemas que estaba habiendo y evidentemente los bancos lo que hicieron fue invertirlo allí donde consideraron más oportuno, que básicamente fue en crédito por un lado y en bolsa, crédito al consumo por un lado y crédito a la inversión por otro en términos de inversión bursátil, ¿de acuerdo? Para algunos autores como Anderson, la inmensa expansión del crédito, y cito literalmente, creó la ilusión de capital ilimitado. Volvemos a tener los mismos análisis que estamos teniendo hoy. O sea, lo que quiero es que se vaya poniendo a la vez los dos en paralelo, las dos crisis, para que veamos que aunque hay diferencias, algunas hay similitudes. Los propios Friedman y Schwartz aceptan que entre el año 21 y el año 29 la oferta monetaria se incrementó desde los 39.000 a los 57.000 millones de dólares. Rothbard rebaja un pelín la cifra en 2.000 millones de dólares nada más. Dice que va desde los 37.000 a los 55.000. Da igual, no vamos a pelearnos por 2.000 millones de dólares porque Rothbard dijese una cosa o Friedman dijese otra. La cuestión es que es un incremento del 45% aproximadamente de la oferta monetaria del 21, salida de crisis, al 29, pre-crisis. Pre-crisis ya en crisis, pero pre-crash bursátil. ¿De acuerdo? Bueno, pues esta es la explicación fundamental, por supuesto, echándole la culpa al oro. ¿Por qué? Pues porque de acuerdo, y eso ya es economía internacional, la crisis al no expandir Estados Unidos suficientemente la oferta monetaria, inmediatamente todo el ahorro se concentró en oro y los países no tenían la suficiente capacidad para mover el dinero desde el momento en que las reservas estaban actuando como límite. Como hemos visto, es absolutamente falso. ¿Por qué? Porque Estados Unidos estaba emitiendo moneda a mansalva. No estaba respaldada por el oro, que teóricamente tendría que haberlo estado, sino que la Reserva Federal ya había empezado a gestionar, entre comillas lo digo, científicamente la moneda. ¿De acuerdo? Y por tanto es falso que el oro, en ese sentido, fuese el difusor de la crisis a nivel internacional. Oro que, por otro lado, estaba en lingotes y que no circulaba en las manos del público. Por tanto, estamos hablando de un patrón que es un patrón artificial, no es el patrón clásico de oro. ¿De acuerdo? Por tanto, no se puede culpar al oro como tal de un crimen cuando no estaba presente en la sala del crimen en el momento de llegar. Bien, y entramos en el análisis que, digamos, sería del ciclo, viendo, por un lado, pues la crisis inmobiliaria, la crisis municipal y la crisis financiera. La crisis financiera es la más conocida de todas, ¿eh? Por ejemplo, en términos relativos, el índice entre el año 26 y el año 29 pasa de 100 a 216, ¿vale? Eso, en términos relativos, si ponemos el valor 100 en el año 26, en 3 años prácticamente no, se más que duplica en esos 3 años. Otros datos importantes respecto de la crisis financiera, que los tengo por aquí. A ver si los encuentro para hacer luego la inmobiliaria, ver la parte. Así, el martes negro famoso, ¿de acuerdo? Que es lo que todo el mundo asocia a la crisis del 29, además de las películas de Chaplin y de Harold Lloyd, pues, y de los hermanos Marx, pues el martes negro. Ese día se pusieron a la venta 33 millones de acciones.
Para que nos hagamos una idea, la caída del índice fue ese día de 49 puntos. Luego lo pondré todo en relación, porque 49 puntos es prácticamente lo que puede moverse el IBEX hoy en día, así que tampoco parece que sea mucho, pero luego lo pondré en relación con lo que es. Esos 33 millones de acciones, como digo, que se pusieron en venta, provocaron una caída de 49 puntos. El jueves anterior, el día 24, se habían puesto a la venta unos 13 millones de acciones con otro derrumbe de 25 puntos que los bancos habían aliviado a final de la jornada. Y el lunes, día 28, se pusieron a la venta 9 millones de acciones que provocaron la caída igual que la del día siguiente, otros 49 puntos. Esos casi 100 puntos que cayó el índice, 75 puntos en números redondos, ¿son muchos o son pocos? Tengamos en cuenta, para ponerlo en relación, que el máximo del Dow Jones había alcanzado en septiembre de ese año en 381 puntos. O sea, que estamos hablando de una caída absolutamente bestial, y que, por tanto, no es de extrañar el pánico que se produjo en las calles. ¿De acuerdo? Eso en cuanto a la conocidísima burbuja financiera, simplemente por dar unos apuntes, unas cifras que pueden ayudar a ver la magnitud de esa caída. La que no es tan conocida es la burbuja inmobiliaria, o no lo era hasta hace unos años desde el punto de vista de la creación de una crisis. ¿De acuerdo? Bien, esta burbuja, nuevamente unas cifras para poner en contexto. En el condado de Cork, en las afueras de Chicago, ¿vale? En el año 28 había 151.000 viviendas acabadas y 335.000 pendientes de entrega. Para que nos hagamos una idea de lo que eso supone, de acuerdo con las tasas de crecimiento vegetativo de la población previstas en ese momento, no se hubiese acabado de vender el último piso hasta el año 60. Estamos hablando del año 29, estamos hablando de 30 y tantos años antes, de acuerdo con las hipótesis de crecimiento vegetativo de esa zona. En Niles Township, en Michigan, 9.000 habitantes, casas para albergar a 190.000. O sea que lo veamos por donde lo veamos, parece que casas había, digamos, para cubrir de sobra. El valor nominal de los permisos inmobiliarios en Miami, que es uno de las, ahí tenéis el Florida News y We Are Oversold, todo el mundo llamando a comprar vivienda. Como digo, en Miami, en el año en enero del 21, el valor nominal de los permisos inmobiliarios era de $89.000, ¿vale? En el año 25, en septiembre del 25, 4 años y medio después, $8 millones. Entre el 22 y el 31, en esos 10 años, es el periodo de 10 años de la historia de Estados Unidos donde más edificios de más de 70 metros se han construido en toda la historia de los Estados Unidos. Nunca se han construido tantos edificios de más de 70 metros como en el decenio que va del 22 al 31. Por otro lado, esa grandísima burbuja, que el pico fue en el año 25 aproximadamente, no provocó el colapso del sistema financiero. Luego volveré sobre ella. ¿Y por qué no provocó el colapso del sistema financiero? Pues por un sistema bastante curioso para hoy, que era el de la doble responsabilidad limitada. Los accionistas de los bancos tenían una responsabilidad limitada, por un lado, a la aportación que habían efectuado al banco, la acción, el par de la acción, y por otro, a la inversión que el banco efectuaba en su nombre. De manera que si el banco invertía parte del ahorro de los accionistas, invertía depósitos en inmobiliario, el accionista respondía. Claro, los bancos se la jugaban en ese sentido. Pues, por supuesto, daban créditos en cada ciudad, en cada promoción. Había un banco, pero eran todavía bastante conscientes de que no podían enganchar a sus clientes en esa vorágine. Tengamos también en cuenta el valor del ratio de capital y reservas que había durante la crisis actual, entre 2008 y 2012, ¿vale? El ratio de capital y reservas, que es la parte sobre activos, ¿vale? La parte que el banco tiene para responder de las deudas, el ratio de solvencia fundamental, ¿vale? Pues en Estados Unidos, en ese periodo 2008-2012, ha variado entre el 9,3 y el 11,3. En Japón, España, Francia, Reino Unido,
en el mismo periodo entre el 3,7 y el 6,4%, ¿vale? Para que nos hagamos una idea. En el año 16, en Estados Unidos, era el 18% para los bancos de ámbito nacional. Cayó después de la guerra, Estados Unidos entró en guerra en ese año, cayó porque Estados Unidos recurrió a los bancos para la financiación, cayó al 11%, que es el máximo que ha habido ahora en crisis, ¿vale? Cayó entonces hasta el 11%. En el año 24 se había recuperado hasta el 15% y entre el 25 y el 32 nunca fue inferior al 13%. Ojo, no había basileas, no había solvencias, no había ningún tipo de normativa que obligase a los bancos a mantener un cierto ratio de capital. ¿De acuerdo? ¿Por qué los bancos mantenían entonces un ratio de capital tan elevado para lo que se estila hoy en día? Pues por una sencilla razón, era la forma de captar clientes. Oiga, esta es mi solvencia, tengo un ratio de capital del 17, del 16, del 15, del 13. Hoy eso nos parece una auténtica barbaridad, entre otras cosas porque tenemos la garantía del Estado, ¿vale? Entonces, sin garantía, sin ley que obligase a mantener ese tipo esa solvencia, los bancos la mantenían. ¿De acuerdo? La investigación más reciente señala que el desarrollo del mercado de deuda y de participaciones inmobiliarias tuvo una importancia en la gestión de la crisis, en la gestación de la crisis, perdón, mucho más grande de lo que se creía. Por ejemplo, hubo más de 1.000 emisiones por más de 4.000 millones de dólares entre el año 19 y el 31. El valor anual de las emisiones de las inmobiliarias, las emisiones públicas para captar inversión de los clientes, de la gente, en el año 19 era de 57 millones de dólares y solo 6 años después, en el 25, estamos hablando de 700 millones de dólares. En el pico de la burbuja, 1 de cada 4 dólares de emisiones de deuda corporativa correspondían a inmobiliarias, ¿de acuerdo? Que superaban a las del ferrocarril, en el año 24, en el 25 y en el 28, por ejemplo. En el año 34, ya metidos en el hoyo, frente a 1 de cada 4 dólares de las emisiones de deuda corporativa del año 25, pasamos a 1 de cada 715. O sea, las inmobiliarias se habían hundido completamente. En el año 36, el 80% de las emisiones de inmobiliarias que se habían producido antes del año 30 habían incumplido en todo o en parte sus obligaciones. O sea, que estamos hablando de una crisis de un mercado inmobiliario absolutamente en unas dimensiones que la de hoy en día que hemos vivido en España no tiene absolutamente nada que ver, a pesar de lo durísima que ha sido. Estamos hablando de que prácticamente el mercado inmobiliario quedó absolutamente arrasado en Estados Unidos, ¿de acuerdo? Lo que llama la atención es que no arrastrase tan brutalmente al mercado bancario, al mercado financiero, ¿de acuerdo? Claro, ligado al mercado inmobiliario tenemos el boom municipal. El 80% de los ingresos de los municipios durante los felices años 20 dependían de las inmobiliarias. Entonces, claro, pues iban haciendo parques, iban haciendo pues lo que hacen todos los políticos cuando tienen dinero. Pues gastar todo. Y cuando no lo tienen también, ya lo sabemos, pero en todo caso gastar. El 80%, como digo, de los ingresos provenía de ese mercado. Entonces, hay dos autores que estudian este mercado en el año 2010, lo publican en 2010, Gottman y Newman, y dicen que, cito, bajo cualquier medida empleada, los valores inmobiliarios de los años 30 eran tan tóxicos como los de hoy. ¿Vale? Y esto es de hace 3 años, quiero decir que es muy novedoso este análisis y, por tanto, no nos tiene que sorprender que quizá no hayamos oído antes hablar de la crisis inmobiliaria como detonante de la Gran Depresión, porque es ahora cuando los investigadores, los historiadores, están encontrando, están buceando y tratando de ligar precisamente las distintas piezas del puzzle, porque no todo el mundo le convence la idea de que el oro fue el único culpable o el culpable máximo de la Gran Depresión. Pues todo esto se junta, se engarza, una amalgama perfecta para explicar el santo grial de la crisis de la que hablábamos al principio de Bernanke. No hubo restricción, pese a todo, no hubo restricción de la oferta monetaria y el oro, como digo, estaba en forma de lingotes en los bancos. No estaba circulando, no era un patrón oro clásico. Algunos dirán, bueno, eso es una excusa,
pero si tenemos en cuenta que los bancos, la Reserva Federal, fundamentalmente, porque donde empieza la Gran Depresión es en Estados Unidos, que ahí se transmite al resto del mundo, la Reserva Federal se había saltado completamente las barreras derivadas de los depósitos de oro. La Reserva Federal había empezado, la Reserva Federal de Nueva York, sin depósito de oro en sus arcas, porque no tenía, empieza las operaciones de mercado abierto en el año 23 con prohibición estricta de la Reserva Federal. Le da igual. Empieza a utilizar como contrapartida la deuda pública, que estaba prohibido, y no se legaliza hasta Roosevelt, hasta los años 30. 7 años antes de, 8 o 9 años antes de la llegada de Roosevelt, la Reserva Federal, el Banco de la Reserva Federal de Nueva York, sin oro en sus cofres, decide empezar las operaciones de mercado abierto, a las que estamos ya tan acostumbradas casi mensualmente, y empieza a utilizar como contrapartida, en vez del oro, empieza a utilizar como contrapartida la deuda pública, que estaba, como digo, totalmente prohibido por los estatutos de la Reserva Federal. Por tanto, bueno, pues es un tanto excesivo acusar al oro de esta situación. Y llegamos a una explicación. Voy a tratar de aligeraros un tanto. Bueno, si habéis, quien haya leído a Fekete, que alguno habrá, sabemos de qué estamos hablando, pero vamos, este autor, Ritterhausen, tiene su libro Paro Forzoso y Capital, es una traducción bastante mala del título, pero solamente hay 2 traducciones del texto original, una en francés y una en español, ¿vale? Según Fekete, la traducción española no es muy buena, yo es la que tengo, he conseguido hacerme con ella, vale 4 perras parece que me ha costado $20, 20 euros, una cosa así, y porque debía estar bastante poco demandada por un lado, y por otro debía haber bastantes. Bueno, pues para Fekete el problema fundamental de Ritterhausen fue no haber nacido en Gran Bretaña. Según Fekete, si Ritterhausen hubiese nacido en Gran Bretaña y Keynes en Alemania, la historia se hubiese escrito de otra forma, ¿vale? Ritterhausen es la típica víctima que la historia, en este caso la económica, la escriben los vencedores. Entonces, él tiene un planteamiento paralelo al de Keynes. El libro es interesantísimo. Y tiene cuando uno ha leído a Keynes, como no puede ser de otra manera, cuando uno es economista, y ve las explicaciones de todo, y luego lee, como me ha pasado a mí este verano, porque yo esto lo he leído este verano realmente, o sea, había leído cosas acerca de Ritterhausen, pero no he leído el libro hasta este verano. Y ve la explicación de Ritterhausen acerca de lo mismo y cómo uno está haciendo constante apelación al capital público, al gasto público, al ahorro del Estado, y el otro está haciendo constante apelación al ahorro privado para resolver los mismos problemas, pues se da uno cuenta que, hombre, hay alternativas, como digo siempre. Entonces, bueno, pues puede ser interesante en algún momento, se lo lanzo a Deusto, por si me está escuchando Roger, el hacer una buena traducción del libro, una traducción más actual, y ponerlo en valor, porque yo creo que es un libro realmente interesante. Bien, ¿qué es lo que plantea Ritterhausen como causa de la Gran Depresión? Que la compra, el Fekete la compra, o sea, Antal Fekete lee a Ritterhausen y dice, este señor, este hombre, es el que ha dado con las claves de la Gran Depresión. Hay que retrotraerse a la doctrina de las letras reales de Adam Smith, ¿vale? Entonces, cito al director del instituto, a Juan Ramón, y para Adam Smith son 3 las directrices que guían las doctrinas reales, ¿vale? Las doctrinas reales, las letras reales, la doctrina de las letras reales. Los bancos solamente pueden monetizar deudas comerciales que reflejen transacciones sobre bienes presentes a punto de llegar a consumo final y por un importe igual al de mercado en oro en plata de esos bienes de consumo, ¿de acuerdo? Es decir, lo que se plantea es que los años 1695 los bancos escoceses empiezan a detectar una mayor actividad fabril, empieza a haber unos trabajadores, ya pasamos del modelo post-medieval o medieval prácticamente, donde tenemos al artesano con sus ayudantes que viven con él, que él los alimenta, trabajan para él. Ya empezamos a tener una incipiente clase trabajadora y un incremento del comercio. Ese incremento del comercio supone un incremento de las letras de
de las letras, del pago mediante letras. Entonces, el fabricante recibe y descuenta en el banco una letra y, evidentemente, hay un plazo de tiempo, estaba establecido en alrededor de 90 días, 3 meses, durante el cual, si esa letra se espera a maduración, pues si uno tiene un empleado y vive con él, un ayudante, pues no hay ningún problema porque seguirá comiendo, pero si ya lo que tiene es una pequeña fábrica, hay que pagar salarios y no hay dinero. Entonces, ¿qué hacen los bancos? Los bancos cogen y esas grandes letras las trocean y crean billetes. Billetes que están soportados en ese acto comercial, en la letra, ¿vale? Entonces, como dice Ritterhausen, no se trata de emisión crediticia. Se trata simplemente de fragmentación de una letra y de acoplamiento de plazos. La letra va a vencer dentro de 90 días. Yo lo que hago es, vale, pues como hay que pagar a los trabajadores, fracciono esa letra. La garantía es los bienes que están a punto de llegar al consumidor, y en el momento en que llegan al consumidor se salda una acción contra la otra y tenemos el sistema con el mismo nivel de crédito nulo prácticamente que había al principio. Por tanto, no lo entendamos como una emisión crediticia, sino como una fragmentación y un acoplamiento de plazos. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, en el año 1909, Alemania y Francia, previendo la guerra, deciden dejar de pagar a sus funcionarios en oro y pasan a pagarles con moneda, con billetes de curso legal forzoso, ¿vale? Entonces, ese cambio es fundamental porque el 40% de los billetes que había en circulación, de la moneda que había en circulación, estaba respaldado por las reservas de oro, ¿vale? Y el 60% restante por el crédito comercial, por las letras, ¿vale? Entonces, ¿qué ocurre? Pues que a pesar de estallar 20 años después, ¿por qué estallar? Si esto empieza en el 9, ¿por qué tarda 20 años en estallar todo el sistema? Porque hubo una guerra en medio. Y la guerra generó un montón de gastos y un montón de volumen. Por supuesto, en cada guerra se prohíbe el patrón oro, el patrón oro desaparece como tal, se emite papel y eso mantiene de una forma o de otra la actividad económica. Se conoce desde el 1700 y pico por supuesto, con los Assignats en Francia, etcétera. Entonces, pues se mantiene el dinero y el dinero, pues durante 20 años, pues parece que no pasa nada. Pero cuando llega el momento de los acuerdos de Ginebra, la crisis de Weimar, etcétera, etcétera, pues de repente, al no volverse al comercio multilateral, que era el que sostenía todo el fondo salarial, porque los países ganadores del conflicto lo que hacen es imponer a Alemania, además de las compensaciones de las que ya hemos hablado, les imponen un comercio bilateral, ¿vale?, que Alemania no puede soportar. Entonces, no hay la Cámara de Compensación de Letras Comerciales a nivel internacional que estaba en Londres, se queda sin actividad. Si imponemos, además, una moneda que no está apoyada en un bien físico como el oro y no está apoyada tampoco en el crédito comercial, sino que se obliga al curso legal bajo un único emisor, un banco central, entonces tenemos un problema serio. ¿Por qué? Porque quien decide cuál es el facial de la moneda es el emisor, el Banco Central, el Estado, aunque sea independiente, pero es el Estado, es un órgano del Estado, ¿vale? Imaginemos que hay varios emisores. El emisor emite varios bancos que tienen capacidad de emitir. Un banco que tiene una parte de reserva en oro, otra parte en crédito comercial, emite demasiada moneda respaldada sobre ese crédito comercial. ¿De acuerdo? Evidentemente, eso, en el momento en que los trabajadores van a cobrar, el banco, como no tiene sustento detrás, tiene que hacerse con metálico. Tiene que hacerse o con divisa o con metálico, no puede hacer de otra manera. Y si no tiene capacidad de hacerlo, inmediatamente cae el valor del billete con el que llega el trabajador con lo cual el trabajador acaba rechazando ese billete. ¿Qué ocurre? Que si no hay competencia entre distintos emisores y solamente hay uno, pues evidentemente la forma en la que tenemos de ver cómo es esa depreciación, ya no puedo rechazar el billete porque es curso legal y forzoso. Con lo cual, ¿qué es lo que ocurre? Que suben los precios, lo que sea, pero el dinero que tengo en la mano ha perdido valor.
como el dinero ha perdido valor, pero el curso es legal y forzoso, inmediatamente el crédito, la parte de las letras comerciales que está apoyando toda esa actividad económica, el fondo salarial en terminología FGT, desaparece. Se junta, por tanto, una inflación bestial con un paro masivo, como no había ocurrido nunca. ¿De acuerdo? Y eso es lo que básicamente Ritterhausen explica como causa fundamental de la Gran Depresión. ¿Se podía haber evitado? Sí, se podía haber evitado, sí, en el momento en que los países deciden restaurar el patrón, aunque fuese un pelín artificial, como hemos visto, deciden al mismo tiempo no castigar más a Alemania y hubiesen vuelto a un sistema multilateral de comercio. Eso se viene abajo y, por tanto, evidentemente, se crea, como digo, la inflación provocada por los bancos centrales, por un lado, y la desaparición del fondo de salarios, por otro. ¿Vale? Entonces, bueno, pues esta es la explicación más complicada, por un lado, y por otro, desde mi punto de vista, la más acertada acerca de cuál fue la causa fundamental de la Gran Depresión, y ya paso a las conclusiones. Se liquida el mercado de letras muy sencillas, por otro lado, la liquidación del mercado de letras reales, con las inyecciones masivas de liquidez y el regreso al nacionalismo económico y monetario, se concentra todo, final de los años 20, en una tormenta perfecta, la inversión del Estado en sectores estratégicos, olvidando siempre a las pequeñas y medianas empresas, a los autónomos, sino precisamente tratando de potenciar, curiosamente como hoy, a sectores intensivos en mano de obra, como el sector del automóvil, y el exceso de garantías, por un lado, financieras, y por otro, personales, a los trabajadores, por un lado, y a los depósitos, por otro, pues crean una situación en la que el oro es simplemente un agente más. El oro está mirando a ver qué pasa. El oro no actúa. Los países no están ya constreñidos por las reservas que tienen de oro. Los países a partir del año 30 empiezan las devaluaciones competitivas y se olvida completamente uno del patrón oro. El hecho de que hubiese habido una crisis previa y que se abandone el patrón oro no es nada más que para desabrochar el cinturón de gasto que los países... Es la excusa perfecta que tienen los países para decir, mire, esto hasta ahora ha venido muy mal, tengo que hacer frente a mis gastos, tengo revoluciones sociales en ciernes y, por tanto, me olvido de la ortodoxia tradicional. Y me pongo a emitir, me pongo a imprimir y me pongo a pagar con deuda más que con dinero. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, pues en ese momento es cuando el Estado empieza a extender los tentáculos a esos niveles a los que estamos ya acostumbrados, pero que por entonces eran absolutamente insospechados. Por entonces no se podía imaginar que un Estado pudiese tener una responsabilidad sobre el Producto Interior Bruto por encima del 10 o del 12%, y estamos hablando ya que estamos a niveles del 50%. En España, el 55% en Francia, etcétera. ¿De acuerdo? Bueno, pues no sé si os habré convencido acerca de la falta de culpa del patrón, que no estaba en la habitación, estaba simplemente por allí, como podía haber estado cualquier otra cosa. Creo que el tema merece un tiempo, una reflexión, porque no es un tema sencillo, y mezclar observar y leer las distintas aportaciones de los distintos autores es muy enriquecedor, a pesar de que, bueno, algunas puedan parecernos equivocadas. Conocer cómo piensan otros, desde luego, siempre es conveniente, precisamente para ver si pueden tener algo de razón o no. ¿De acuerdo? Pues muchísimas gracias. Dígame. Pues muchas gracias, Juan Manuel, por la conferencia, y como siempre vamos a comenzar con el turno de preguntas. Obviamente los que estéis aquí, pues levantad la mano y os pasamos el micro para que podáis preguntar libremente, y quienes estéis desde casa, que me consta que están siguiendo bastantes la conferencia, pues nos podéis enviar las preguntas que le queráis dirigir a Juan Manuel a través de nuestra cuenta de Twitter, @JuanDeMariana. Pues nada más, ¿quién quiere empezar preguntando? María. Buenas tardes. Buenas tardes. Sí que convence, claro que convence. El problema, es una pregunta doble. El problema es cuáles son las razones, o la razón, si es solo una, que lleva a que, a pesar de que
en teoría convence y es un argumento sensato el tema del patrón oro, o por lo menos parece que no solamente quienes defienden la idea de volver a un patrón oro, sino quienes defienden otro tipo de patrón monetario, sistema monetario, todos coinciden o coincidimos en que la política monetaria y lo que se está haciendo no está bien porque no es solvente y nos lleva al borde del precipicio, al fondo del precipicio en el cual estamos en el borde precisamente, ¿no? Pero ahí seguimos. Es decir, tenemos las teorías, no solamente todo lo que has expuesto, sino... El borde del precipicio. Yo creo bueno, hemos pasado el borde del precipicio. Como lo del coyote, lo que pasa es que estamos todos detrás. Estamos todavía, sí, silbando, andando por el aire. Sí. Pero no parece que vaya a cambiar. No. Tenemos las buenas teorías, pero no nos oye nadie. Nadie hace caso y es como predicar en el desierto que estamos haciendo mal, porque parece... partiendo de la base súper soberbia de que tenemos las buenas teorías, entonces, ¿qué estamos haciendo mal? Y la segunda pregunta es, ¿y el libro de Ritterhouse que no se pone en las universidades? No, ¿no? O sea, manuales, como manual de universidad, no, ¿verdad? Si lo recomienda Fequete, ¿cómo va a estar en la universidad? ¿Cuál es la razón? O sea, ¿qué maneja el barco de los libros universitarios y por qué esto no se enseña en las universidades? Aprovechando que usted es profesor de universidad privada, claro, además... Es que yo soy del lado oscuro, yo soy del área cuantitativa. Yo soy del área estadística y, por tanto, yo aquí no tengo ninguna influencia. Vamos a ver. El tema de los libros. A mí Ritterhausen no sé si lo pondría como manual. Desde luego, yo creo que tendría que estar en algún doctorado de teoría monetaria o teoría económica. Tendría que estar, porque es un libro... o una quizá mejor traducción. Yo no soy quien para criticar la traducción. Me fío de lo que dice Fequete, que señala, he pedido ya la versión francesa porque él dice que es mejor traducción. El título de Paro forzoso y capital, que traducen los autores, le pedí a un conocido que habla perfectamente alemán, le dije, oye, ¿cuál es la traducción del título en alemán? Me dijo esta, no tiene nada que ver, no me acuerdo ahora lo que me dijo, pero no tiene mucho que ver, ¿vale? Entonces, el tema de los libros en general es un tema muy delicado. A mí que Ritterhausen se conozca poco, pues lo entiendo, lo comparto y casi hasta no lo voy a aplaudir porque me parece tremendo, pero no me extraña. Pero me preocupa mucho más que autores como, o sea, que un alumno acabe administración de empresas o economía sin haber oído hablar de Mises, de Rothbard o de Hayek. De Hayek, si acaso, se ha visto la lista de los Nobel, porque algún profe le ha dicho echar el vistazo a los Nobel. Pero eso me parece mucho más preocupante. Me parece muy preocupante. No sé si mucho más, o me parece más preocupante, ¿vale? Pero es un tema de cómo funciona el mercado mainstream, cómo funcionan las revistas científicas, cómo funciona el análisis dominante y cómo ha funcionado la economía en estos años. Se ha rechazado completamente, se ha dado por supuesta que la intervención pública es necesaria y quien rechaza mucha intervención pública lo que acepta es manipulación de tipos de interés. Y esos son los dos únicos focos del pensamiento que hay, ¿vale? Entonces no se sale de ahí y no se va a salir en muchísimo tiempo. No se va a salir porque siguen controlando. Hay una vía de salida, puede haber una salida, pero es demasiado terrible y es que esto pete en algún momento. Claro, porque entonces... No, pero a ver, me refiero que pete como petó en la crisis del año 2007-2008 y que nadie fue capaz de predecir. Entonces ya de repente hubo gente que dijo, ¿cómo que nadie? ¿Cómo que nadie? Entonces hubo autores que sí lo predijeron. Claro, se ocultan completamente, como se ocultaron los del 29, pero cada vez hay más gente, hay más vías de llegar a más gente y de alguna manera la gente se va interesando, ¿vale? El tema de la literatura es fundamental en ese sentido, los libros. ¿Qué hacemos mal? Decirle a la gente que... A ver, la gente no está... En general nos cuesta mucho aceptar la responsabilidad. Y tenemos la puñetera manía, por mucho que le queramos poner flores, si estamos diciendo que el Estado está gastando mucho, a la gente eso le duele. O sea, hoy he leído una nota de no se pondrán el lazo rosa quienes apoyan los recortes, que me ha parecido absolutamente sangrante. Juan Ramón Lucas. O sea, me parece absolutamente sangrante. Resulta que debe ser gente que en su vida ha tenido que escoger. O sea, tienen la enorme suerte, una parte de esta población,
de que en su vida ha tenido que escoger entre dos cosas por ser incompatibles, que se ha ido de vacaciones donde ha querido. No nos hemos podido ir de vacaciones los últimos 10 años. Habéis tenido que escoger entonces. ¿Por qué no podemos escoger a nivel social? ¿Por qué no podemos escoger todos? Bueno, pues decir que hay una responsabilidad social en la elección, que no se puede tener todo, eso molesta, eso duele y eso es absolutamente impopular. Eso es lo que hacemos mal. Pero el problema es que no tiene vuelta de hoja. Porque no puedes decir, no, pues escoge, pero yo te doy todo para que no tengas que escoger, qué es lo que te gusta. No se puede. Claro, desde luego quienes hacen los recortes son posiblemente los más culpables de todos, porque hacen los recortes donde les da la gana. O sea, entiendo ese comentario que he hecho de Lucas, yo lo veo desde una perspectiva, pero hay que también tratar de verlo desde la otra. Y es que hay una parte enorme de la población que está diciendo, efectivamente, están recortando en sanidad, cuando no están recortando en el chocolate del loro famoso, en los coches oficiales, etcétera, etcétera. Pues hay que tener en cuenta que una parte de razón no le falta. Los políticos se eligen a su modo, pero volvemos a tener un problema de elección. Y ese problema de elección y de transmisión, de que a nivel individual, a nivel familiar, a nivel de barrio, a nivel de ciudad, a cualquier nivel en el que ya nos asociamos, hay que hacer una elección y que esa elección duele. Siempre. Porque elegir es renunciar. Y si renunciamos, hay algo que duele. Aunque estemos conformes con la elección final que hayamos hecho, pero tenemos que renunciar a algo y eso molesta. Molesta mucho. Es mucho más fácil que te digan, mira, autopistas, AVEs, aeropuertos, puedes ir a Valladolid como quieras. En avión, en autopista, o por autopista, o en AVE. Elige. Joder, tengo capacidad de elección, qué maravilla. Claro, te ocultan los costes. Pues es el problema que tenemos, que es que no estamos siempre con la batuta diciendo, hay que controlar el gasto, hay que controlar el gasto, el dinero no se expande como la materia ilimitadamente. Pero bueno, eso tenemos problemas. Nos llega una pregunta desde Twitter. John Müller quiere saber si tienes... Bueno, John Müller estuve hace unas semanas en el instituto con una conferencia muy interesante sobre las elecciones de Chile. Le vi. Quiere saber si tienes una hoja de ruta para reimplantar el patrón de oro hoy. Voy a hacer como algún autor conocido, amigo suyo además. Me remito a mi libro cuando salga. Lo tengo en mi libro. Sí hay una ruta, no la voy a desvelar ahora, pero sí hay una ruta. Hay una ruta. La que no puede ser es la de salirnos del euro como españoles, como país, como provincia, salirnos del euro e implantar el patrón oro para llenar este país de que sea esto la Suiza áurea internacional. No es España quien puede dar ese paso. No puede ser, es más discutible, no puede ser Europa la inicial, sí pueden ser los Estados Unidos, pero claro, ahí dependerá mucho de lo que ocurra con China, que es el principal acreedor de Estados Unidos. Si China en algún momento llega a decir que ya está bien, entonces tenemos un problema con los Estados Unidos que puede provocar que vuelva a una racionalidad. Y si Estados Unidos da de algún modo el paso, ya es un castillo en naipes. Ya no hay vuelta atrás. Pero eso no sé si lo llegaremos a ver. Me temo que no. Pero sí hay, Müller. Sí hay, John, sí hay un... Pero vea mi libro. Al final todo se traduce en la inflación. La gente no se percata de cómo le afecta y entonces no tiene responsabilidad a la hora de exigir al Estado una eficacia que es lo que nos falla. Ahí tienen mucha responsabilidad los medios cuando nos dicen, cuando nosotros pensamos que hemos perdido, aceptemos que el IPC, es una hipótesis que yo no acepto, pero vamos a trabajar con ella, que el IPC refleja correctamente la inflación, ¿vale? En consumo. Y que hay un 2,2% anual de inflación. La gente piensa que piensa que al principio de año tenía 100 y al final le quedan 97,8. Pues mira, tampoco he perdido tanto. 2 céntimos de cada 100 no van a ningún lado. Porque claro, la gente no piensa en miles, piensa en céntimos, pues normal. Los medios, el problema, lo que yo creo que deberían hacer es esa inflación proyectarla a 25 años. O a 10 o a 15 aún. Mire, es que si seguimos a este ritmo, usted en 25 años habrá perdido un 30% de su poder adquisitivo. Y la gente ahí ya puede empezar a pensárselo, ¿vale? Porque claro, todos los años se pone el contador a cero. Este año hemos tenido un 2,9% de inflación. No hay inflación. Este año hemos tenido un 2% de inflación. No hay inflación.
Este año un 2,2%. Oiga, es que cuando... No, pues si las sumo, 2,9, es que no se pueden sumar. Es que son multiplicativas. Claro, la gente, ya hemos visto A ver, no es una crítica, es un hecho. La gente tiene problemas para manejarse con las matemáticas. Bastante problemas tenemos todos los días como para encima nos estén recordando el dinero que estamos perdiendo. Bastantes problemas tenemos. Pero la gente prefiere pensar... La gente es consciente, perfectamente consciente, de lo que le cuesta llegar a final de mes. Todas las familias son conscientes. El problema es que el pensamiento general es que la inflación no es un problema. Y por tanto, que lo que hay que hacer es imprimir, emitir moneda para llenar todo de dinero. Porque la gente quiere soluciones. Y esa solución es aparentemente atractiva y fácil. Mi hija me dice de vez en cuando, papá, ¿y por qué no le dan a la máquina el dinero? La pequeña. Digo, pues igual que yo no te doy chicles constantemente. Porque no puede ser, porque no le darías valor. Lo acaban entendiendo, pero a la gente le cuesta. Entonces, sí, efectivamente, hay un problema de comprensión de lo que es la inflación y cómo afecta en el medio-largo plazo. Y eso los principales culpables no somos los académicos, son los medios. Ahí sí que... porque no transmiten correctamente lo que es la inflación. Más preguntas. Dime. ¿No crees que no solo la inflación, sino la deflación, entendida como acumulación previa de mala deuda y destrucción de esa mala deuda, es, yo creo que casi tan o más importante? Actualmente. No solo actualmente, sino como, es decir, la virtud del oro, ¿cuál es? Que impide la inflación y que luego impide la deflación. Porque, es decir, que impide que se acumule sostenidamente durante muchos periodos de tiempo muy mala deuda que termina pinchando y colapsando. Efectivamente, tienes razón. Ahí la discusión que no tengo contigo, porque no he entrado a discutirla, pero que tendríamos, es si estamos camino de una deflación o de una inflación. Creo que hay un problema, por un lado, de centrar los términos. Inflación en términos de IPC, no. Inflación en términos de exceso de masa monetaria y cómo se transmite a los mercados, a mercados alternativos, no solamente financieros, sino mercados de alimentos, etcétera. Yo creo que sí la hay y, por tanto, a pesar de lo que dice Fekete, yo creo que estamos más cercanos a una inflación utilizando, insisto, una visión más amplia del concepto de incremento de masa monetaria y cómo afecta a todo, no solamente a los precios. Yo creo que estamos más cercanos a una inflación importante que a una deflación. Pero efectivamente el problema de la deflación es igual de grave que el problema de la inflación. Y es algo que, como estamos acostumbrados a hablar de inflación, pues no nos paramos a transmitirle a la gente. Claro que yo creo que ahora mismo es más importante transmitirle a la gente el riesgo de inflación que el de deflación. ¿Por qué? Porque el mainstream lo que dice es, como no queremos deflación, lo que hay que hacer es emitir más dinero. Entonces, yo creo que hay que intentar parar esa emisión salvaje de dinero y de deuda, y que para ello, aunque siendo la deflación un riesgo importante, creo que menos importante que el de inflación actualmente, creo en todo caso que a la gente hay que hacerla ver. Pero si vas acumulando deuda, la bomba deflacionista futura todavía es mayor. Efectivamente. No, si no te voy a discutir el tema en absoluto. Pero que yo creo que a la hora de transmitir el problema a la gente, yo creo que hay que hacer ver que cuando el crédito no llega a las familias y se queda en el sistema financiero, o se va al mercado de alimentos, o se va a cualquier mercado alternativo, es porque precisamente se han reventado todo el concepto de riesgo, de gestión de riesgo. Y entonces, ¿dónde están invirtiendo esas cantidades ingentes de dinero? Pues ahí donde se consigue rentabilidad. Así de sencillo. Con lo cual, los precios no suben porque no le llega el dinero a la gente. No suben en los índices oficiales, aunque extraoficialmente suban. Y la gente no se crea a nadie el tema del IPC, pero oficialmente no suben. Así es. Dime. Bueno, yo quería preguntarte, volviendo a lo de la Gran Depresión, si es verdad que por ejemplo, has hablado de las películas de Harold Lloyd, de los inversores y tal, el Gran Gatsby. Ahí hubo una época que todo el mundo quería invertir, o sea, se compraba libros, incluso hay fotos que dicen que pueblos que no tenían ni cantina, a lo mejor, creaban un garito para invertir y la gente se compraba libros o invertía. Y sí, hubo un boom. Sin saber cómo. Juan Ramón hubiese sido un genio vendiendo libros, por ejemplo, porque la gente tenía un interés financiero bestial. O sea, se creó una cultura financiera mal enfocada,
mal Sí. enfocada, las consecuencias son evidentes, pero los bancos transmitieron esa muy bien y bueno, y las películas y los teatros transmitieron muy bien esa sensación de inmensa riqueza que se estaba creando, que se estaba generando en los mercados financieros. Efectivamente, es totalmente real. Sí. Pero claro, era una burbuja, o sea, ¿cuál era el sostén, cuál era el respaldo de esa inversión? Exclusivamente el dinero que estaba llegando al mercado por parte de la expansión monetaria de la Reserva Federal. Exclusivamente. No había una creación real de riqueza. Si es que lo he dicho antes, entre el 24 y el 25, en 18 meses, se incrementaron en 4.000 millones las reservas de los bancos en la Reserva Federal, los depósitos, ¿vale? 4.000 millones, que estamos hablando de un 20%, ¿eh? No estamos hablando de un nada. Exclusivamente, o sea, no había actividad comercial que lo respaldase. Era simplemente necesidad de los inversores, de la gente, de invertir en activos financieros, activos inmobiliarios en aquel momento, básicamente. Y consumo, ¿no? El aumento de automóvil. Pero el consumo, a ver, sí, hubo por supuesto, y hubo unos incrementos de salarios importantes en el sector, por ejemplo, del metal, fue de un 25%, en químicas, que hubo un 22%, pero luego en bienes en el sector de bienes de consumo el incremento de salarios no fue tan bestial. Pero sí, claro que la gente compraban casas y querían equiparlas. Y el Forte, todo el desarrollo de los mercados de consumo es a partir de ese momento. Y efectivamente eso provocó un auge del crédito, por supuesto. Y eso es pero la actividad comercial no era tan grande como para generar ese volumen de oferta monetaria. Dime. Vamos a ver otra pregunta que nos llega de Twitter. Manuel Jiménez quiere saber, ¿la situación actual es reversible? ¿Y qué catástrofe puede hacer que se vuelva a algo más sostenible? Pues Krugman diría que un ataque alienígena. Pero no me parece. A ver, yo no soy nada catastrofista, quiero decir. Yo creo que de esta crisis vamos a salir generando otra crisis. Durante un periodo vamos a tardar, desde mi punto de vista, creo que vamos a tardar más que lo que indican las previsiones oficiales en salir realmente de la crisis, entendiendo cómo salía la crisis, la creación de un empleo sostenido, ¿vale? O sea, no un crecimiento del 1%. O sea, a mí técnicamente salir de la recesión creciendo 0,1 no me parece que sea moralmente planteable. De la crisis se sale cuando la gente empieza a sentir que sale de la crisis y eso es cuando se reduce el desempleo, ¿vale? Entonces, ¿va a haber algún tipo de catástrofe que nos pueda? Yo, sinceramente, espero que lo que hagamos sea aprender de qué ha ocurrido. Soy también bastante escéptico, que aprendamos de por cuáles han sido los errores que hemos cometido. Una de mis obsesiones, por ejemplo, en los 2 últimos años con los alumnos que tengo en métodos de decisión, en CUNEF, es que entiendan las causas de la crisis. O sea, que sean capaces como economistas cuando acaben la carrera de tener, al acabar tercero de carrera, de tener una discusión, una charla con alguien y de poder contravenir o no, de haber pensado en las causas de la crisis. Entonces, yo creo que es fundamental que la gente entienda qué es lo que ha ocurrido y que seamos capaces de transmitir a las generaciones más jóvenes que hay alternativas a este sistema de emitir por emitir y de volver es que no ha sido suficiente la creación de dinero y que necesitamos más dinero y eso hay que imprimir, darle a la maquinita y ahí tenemos las 3 flechas de Shinzo Abe en Japón y lo bien que va Japón. Bueno, vamos a ver, es que no va bien. Entonces, si conseguimos transmitir a una parte de la generación futura, a una parte mayor que la que se nos transmitió a nosotros, que haya más gente que esté de acuerdo con que hay alternativa al sistema de crecimiento insostenible basado exclusivamente en el crédito, yo creo que eso ya es bastante. Y por otro lado, la gente el problema es que hay una parte del pensamiento económico que sigue diciendo que el Estado o el gobierno no es una familia y que no consume como una familia. Si tenemos que una parte fundamental, economistas contra la crisis o frente a la crisis, se pasa el día diciendo lo mismo, ¿no? Es que el Estado tiene que gastar mucho más. Y hay gente que dice que sí. Pero claro, luego en su casa cada uno no lo hace porque no es sostenible. Bueno, pues se trata de que la gente entienda y se plantee por qué el Estado funciona de una forma y en casa tengo que funcionar de otra. El día que la gente sea consciente de que no pueden funcionar de forma distinta,
como ha ocurrido históricamente durante 1930 años, más todos los anteriores a la era cristiana, pues llegaremos a una solución a este problema. Será larga, pero yo espero que, vamos, lo espero sinceramente por mis hijas, que vean un mundo mejor. Pero ya veremos si lo consigo o no. Otra pregunta recibida en Twitter, un comentario que viene de Refugio Liberal. China ya acumula 10.000 toneladas de oro, más que las 8.000 y pico de Estados Unidos. ¿Ve posible una vuelta al patrón oro? A ver, el libro dice que sí. Yo creo que sí es posible, pero claro, el tema es un tema muy complicado porque efectivamente China y la India han acumulado muchísima cantidad de oro. Los países asociados al FMI han vendido en los años, hace 10 años, han vendido prácticamente todo lo que han podido de sus reservas de oro y habría que volver pero el comercio al final es el que va a ver, hay un periodo de transición, o sea, no llega uno y dice 1 de enero de 2014 tenemos el oro de vuelta a patrón oro. No, esto es un periodo largo de 25, 30 años, durante el cual las economías se van adaptando. O sea, el paso al euro no fue un paso de la noche a la mañana, fue un paso de prácticamente 50 años. Desde antes, de la Unión Económica del Carbón y del Acero a la Comunidad Europea, de ahí de la CE, de ahí a la Unión Europea y de ahí a la Eurozona. Entonces es una transición lenta, prácticamente irreversible, salvo tortazo, que es posible, pero prácticamente irreversible. Pero la cuestión es que es lento, pero siendo lento es posible. Igual que el euro supuso, desde mi punto de vista, muchas más ventajas que inconvenientes, a pesar de la subida de precios que hemos tenido. También es cierto que se han conseguido que España esté en un club donde le hubiese costado mucho estar de otra manera, y haber conseguido abrir si no solo hay que ver el problema que hay con Cataluña y la salida posible de la Unión Europea y de la Eurozona. Es que revienta económicamente ahora mismo cualquier país que se salga, a no ser que sea Alemania. Es un tema distinto. Entonces, volveremos lentamente, espero que sí. Pero vamos, a mí lo de ser gurú de en 50 años estamos en el oro, no me va, no soy capaz de verlo. No soy capaz de ver el plazo. Tengo deseos, pero no soy capaz de ver un plazo. Por hacer un poco de política ficción o para el futuro en la línea de China, ¿no crees que el hecho de que China haya acumulado todas esas toneladas de oro podría ser el indicio de que la propia China quiere volver al patrón oro? Sí. Porque si China quiere que su moneda sea moneda de reserva, probablemente, al menos hasta que se desarrolle mucho más China y sea un mercado mucho más grande, necesitará de alguna manera ligarla a algún activo real. Pero una salvaguarda efectiva, vamos, sí. Y como he dicho antes, ¿cómo va a exigir el pago de las deudas China a los Estados Unidos? O sea, China ya ha acumulado mucho oro, por algo será, la India también, por algo será. Históricamente China siempre ha sido muy de tener mucho oro. Pero claro, ahora ya estamos viendo que no estamos hablando de la China de los años 20, de los años 30, estamos hablando de uno de los principales competidores del mercado, en el mercado mundial. Pues sí, posiblemente esa acumulación y en un momento dado, esa exigencia de deuda a los Estados Unidos, pues puede provocar una vuelta un deseo de vuelta al patrón oro por parte de China, sí. Hola. Bueno, no queda claro el sistema, el patrón que había en los años 20. Quiero decir, si bien no era un patrón oro clásico, y entiendo, no sé si era convertible el dólar para el público. ¿Era convertible? No, era convertible a nivel internacional. El público, vamos, en Estados Unidos, hasta el año 31, el dólar, el oro funcionaba como moneda. De acuerdo. No es que fuese convertible, es que era moneda. Y a partir del año 31 se acabó completamente. Ya no era convertible. En ese sentido, si bien no era patrón clásico, bueno, no entiendo cómo no pudo haber algún tipo de freno, que sea a nivel internacional, por ejemplo, una Gran Bretaña diciendo, bueno, yo estoy viendo que tú estás expandiendo la masa monetaria, me sigues pagando en unos dólares,
Es decir, Es que quería dólares, es que el Reino Unido, que era la segunda potencia, necesitaba los dólares porque había puesto un nivel tan altísimo a su moneda que no tenía ya, o sea, comercialmente no era quien era, tenía muchísimo nivel de gasto. La guerra le había completamente arrasado económicamente a Inglaterra y había vuelto a poner el tipo de cambio en unos niveles absolutamente exagerados. Entonces, no era capaz Inglaterra de generar actividad comercial suficiente para volver a incrementar las reservas de oro, que seguían fluyendo hacia los Estados Unidos, que era quien mejor estaba, porque no tenía que reparar nada. Estados Unidos había tenido mucho gasto, pero claro, al no tener la guerra en su territorio, no tenía ningún problema en ese sentido. O sea, en ningún momento, por decirlo así, el Reino Unido realizó ese ejercicio crítico de decir, la Reserva Federal está aumentando la masa monetaria, es decir, el ratio de masa monetaria de dólares con respecto a sus reservas de oro está siendo mayor y mayor y mayor, hablo de durante la década de los 20, y en ningún momento dijo, bueno, cada vez me estás pagando con unos dólares. A ver, peores, la cuestión es que hoy sabemos que la Reserva Federal incrementó muchísimo la masa monetaria, la oferta monetaria. Lo que no tengo nada claro es que en los años 20 se supiese al nivel que lo sabemos hoy. Es decir, Estados Unidos era capaz comercialmente de competir y, por tanto, de ahorrar oro sin ningún tipo de problema. Francia devaluó su moneda y acumuló una cantidad bestial de oro. Francia le fue muy bien durante los años 20 y, en cambio, el Reino Unido, en el periodo 24-31, que mantuvo el patrón oro, al tipo de cambio que había de preguerra que había planteado, era absolutamente inviable porque no generaba la actividad para que el resto de países demandasen la libra y le mandasen a cambio el oro necesario para recuperar ese nivel. Entonces tuvo unos problemas gordísimos, pero no eran derivados de lo mal que lo estaba haciendo, lo demás lo pongo evidentemente entre comillas, lo mal que lo estaban haciendo otros, sino que eran propios, eran unos problemas propios derivados de la gestión del Estado y de la gestión comercial que se estaba llevando a cabo por parte de Inglaterra. Inglaterra no recibía dólares. Claro. Inglaterra era todavía deficitario en términos de comercio exterior y estaba expandiendo en términos relativos todavía más que Estados Unidos. Ahí el único país que tenía capacidad para pedir la conversión de oro en dólares era Francia. Eso es. Y Francia se acumuló stocks brutales. Sí. Pero de hecho, todas las reuniones de banqueros centrales, por favor, no pidas tanto oro, que se va a dar todo esto. Y Francia en ningún momento decía, señores, ustedes cada vez me están pagando con el... No, porque pero es que recibía dólares. Es que Francia oro, no dólares, perdón. Claro, Francia estaba forrándose completamente, o sea, tenía unos niveles de divisas de oro, de reserva de oro, espectaculares. El problema fue Inglaterra, que lo que fue es perdiendo ese oro. Juan Manuel, Dime. muy interesante, algunos detalles. Es verdad que los países que abandonan el patrón oro se recuperan económicamente antes. Eso es verdad, es que eso no se puede negar. Entonces, las estadísticas es verdad. No. Lo que hay que decirles es, ¿cuál es la eso forma? es obvio. Es decir, si yo soy insolvente, me declaro moroso y no me pasa nada, es decir, le traslado mi problema a mis acreedores y que se apañen ellos, yo me voy a recuperar, ellos se van a hundir aún más o van a tener al revés que declararse ellos morosos frente a sus acreedores. Por eso los últimos son los que... Y por eso Francia estaba tan preocupada, porque Francia parecía que era la única que quería cumplir y por eso acumulan tantísimo oro. Hay un economista que se llama Douglas Irwin que les culpa a los franceses por acumular tanto oro cuando todos los demás necesitaban ese oro. Y dices, oigan, los franceses eran los únicos que parece que se estaban portando bien, deseosos de cumplir sus promesas, mientras todos los demás estaban incumpliéndolas o a punto de hacerlo. Otra cosa, has mencionado que los monetaristas como que no consideran que no existe la velocidad del dinero. No consideran que no existe, lo que consideran es básicamente que no es relevante o que no cambia, que solo que basta con simplificado demasiado. Que basta con fijarse en la cantidad. Luego, defendiendo un poco a Friedman... Yo defiendo mucho a Friedman. El problema de Friedman es que no ve lo que ha pasado antes y solo ve lo que está pasando durante la recesión. Entonces, es verdad que hay tantos bancos quebrando, aunque hay que matizar, quiebran muchísimos bancos porque Estados Unidos tiene un sistema bancario anómalo, donde hay muchísimos bancos muy pequeñitos. Entonces, cuando dicen que quiebran cientos o miles de bancos, ¿vale? Pero no es el fin del mundo como aquí, porque son bancos cada uno de su pueblo. Eso es.
Entonces el problema es que eso destruye medios de pago, porque todos esos bancos, pues estando quebrados o no pudiendo, pues no pueden crear medios de pago. Entonces es verdad que la masa monetaria al final cae muchísimo. Friedman parece que no entiende que eso es el proceso normal a toda la inflación de medios de pago que has creado antes. Eso es crédito insostenible, que esa es deuda que no se va a pagar, eso se va a destruir. Entonces ahí está el debate en el que entra Hayek, entran todos los demás. Bueno, hay que dejar que esto llegue hasta el fondo y se purgue, o no, el Estado tiene que intentar mantenerlo, que es lo que están haciendo ahora. Exacto. Cuando la gente no entiende bien cómo funciona el sistema monetario crediticio de la banca, ve el incremento de M0, o sea, de la que es base monetaria de la banca central, y dice, esto va a crear una inflación brutal, y dices, no, porque los bancos privados, que son los que realmente crean medios de pago en gran cantidad, o sea, mucho más volumen, no están creando esos medios de pago, es más, los están destruyendo. El Banco Central está compensándolo en parte con la otra componente. O sea, la crítica a Friedman es eso, que no ve el problema del crédito, solo se fija en la cantidad de medios de pago en abstracto y no ven nada más. ¿Tengo alguna cosa más? Pero no me acuerdo si alguien tiene más. ¿Alguna pregunta más? Desde su fundación la Reserva Federal, pues, en sus estatutos tenían la doctrina de las letras reales o alguna variante de la misma, y en principio durante el 29 la estaría siguiendo, al menos sobre el papel. Y ¿realmente se llegó a seguir esta doctrina durante el 29 y qué papel jugó o no jugó durante la crisis? ¿La doctrina de las letras reales? Hombre, Ritterhausen es absolutamente... plantea, aunque él no estudia el caso concreto de la Reserva Federal, pero es absolutamente claro al respecto. O sea, el introducir dinero fiduciario provoca la quiebra de la doctrina de las letras reales. Entonces, la Reserva Federal, teniendo en cuenta que los bancos de la Reserva Federal, como el propio Banco de Nueva York, se cargan los estatutos de la Reserva Federal, y no pasa absolutamente nada hasta que se legaliza por parte de Roosevelt de ese hecho, pues no realmente... Hombre, en sus inicios sí mantiene la doctrina, pero desde luego la va abandonando porque el objetivo... en el momento en el que llega la teoría la teoría cuantitativa, la economía cuantitativa de Fisher y la gestión científica del dinero, ya todo lo demás pasa a un segundo plano. Los banqueros deciden que hay que controlar determinados índices que simplifican la actividad económica al máximo, siendo, por otro lado, lo suficientemente densos como para atrapar esa actividad, y mediante los tipos de interés y la eliminación de los rivales en la emisión, de la banca libre emitiendo, pues consiguen gestionar, creen ellos adecuadamente esa masa monetaria. Eso no estaba previsto por los estatutos de la Reserva Federal tampoco. Claro, entonces, teniendo esto en cuenta, que un Estado proclame que va a seguir el patrón oro o que va a seguir la doctrina de las letras reales, en el fondo, como ese compromiso históricamente hemos visto que no es creíble, pues tenemos un poco un problema... No es creíble, no es creíble. No es creíble en los últimos 100 años, pero ha sido creíble durante 3.500. Si el problema es... ¿Qué pasa con los bancos centrales? ¿Estamos dispuestos a renunciar a un sistema de bancos centrales devolviéndole la competencia al mercado entre distintos emisores? Y eso va a controlar en parte la inflación, en parte el valor del dinero, etcétera. Sí, o seguimos, claro, es que va todo ligado. La única manera de tener un patrón oro estable es que también hay una banca libre que lo discipline. Claro. Eso. Efectivamente. Pero es posiblemente el único caso que ha habido en la historia de los bancos centrales, porque Estados Unidos se lo cargó en 7 años. O sea, en el año 20 ya estaba Estados Unidos haciendo a esa Federal lo que le daba la gana, pero efectivamente. Sí, yo creo que sí, que es el tal volumen de crédito en el mercado genera, y luego la introducción del pensamiento, por un lado keynesiano y por otro el pensamiento cuantitativista de la gestión científica del dinero, pues yo creo que provocan efectivamente y el deseo de tener un banco central donde alguien o el Estado pueda tener ese control sobre el dinero en circulación y en general el dinero, vamos. Una cosa,
creo que es mejor que no utilicemos expresiones como que ha habido un patrón oro durante miles de años, porque no era patrón. Un patrón oro lo ha habido durante decenios, quizá un par de siglos si metes solo Inglaterra. Lo que ha habido es oro como dinero, y luego oro más sustitutos monetarios con las reservas de oro centralizadas en bancos centrales, que ese es el experimento final, que era el sistema, digamos, más sofisticado, pero que al final... Ha habido oro circulando como moneda durante miles de años. Que es el que petó. Sí, tienes toda la razón. Luego, hay otra cosa que me ha sorprendido que no dijeras, es que el patrón oro anómalo tenía nombre. Se llama Gold Exchange Standard. Sí, el Gold Exchange. Sí, es que no lo has dicho en un patrón de cambio utilizado en un momento dado. O sea, que para cuando la gente dice, no, es el patrón oro lo que ha creado la crisis del 29. El patrón oro desaparece con la Primera Guerra Mundial. 1913-14, adiós. Sí, creo que lo he dicho. El patrón oro clásico desaparece y se sustituye por el patrón de cambio que he utilizado en la terminología nuestra. Y hay un factor que también algunos economistas le dan mucha importancia, que tú no lo has mencionado, que son las barreras comerciales. Que si te fijas en los problemas de cómo va la bolsa en esos meses del 29, en esos momentos cuando en el Congreso de Estados Unidos se está discutiendo la Smoot-Hawley, la ley de aranceles y tarifas y todo esto. Entonces, cuando realmente se ve que se va a llevar a cabo es cuando empieza a haber muchísimos problemas. Y es que eso, claro, Alemania tenía que realizar pagos todavía por la Primera Guerra Mundial. Y luego todo el comercio internacional dependía del sistema crediticio, en el sentido de que eso no lo pagas directamente, sino que lo pagas mediante crédito. En el momento que pones trabas muy grandes al comercio internacional, va a haber un montón de deudas pendientes que es que no se van a poder pagar, porque no vas a dejar fluir a los bienes con los cuales luego los otros obtengan el dinero para pagar. Cuando renuncias al comercio multilateral y pasas al comercio bilateral, con Alemania y en general entre todos. La creación de aranceles, efectivamente, y el reventar el comercio internacional de esa manera fue una causa fundamental. Lo que pasa es que tenía que resumir, eran muchas cosas y no podía meterme en todo, pero sí. Las primeras quiebras de bancos fueron bancos de exportación en Estados Unidos. Bancos muy vinculados a la actividad comercial. El fiscal cliff en Estados Unidos y el problema de Grecia con el default, ¿nos va a llegar aquí enseguida o no? Yo creo que ya nos ha llegado. Yo creo que estamos todos inmersos en... A ver, el techo de deuda en Estados Unidos, que se retrasa hasta febrero, me va a venir muy bien por la salida del libro, por cierto, me va a hacer una publicidad estupenda. Yo no sé cómo lo van a parar, porque... Pero vamos, nos va a afectar eso, nos afecta el posible default de Grecia si finalmente se produce más de lo que se ha producido hasta ahora. Y sí que nos va... Ya estamos, o sea, estamos metidos en la vorágine porque no podemos evitar ser parte del mundo globalizado, por mucho que haya personas que no quieran serlo, formamos parte de él y entonces, bueno, pues la actividad comercial que nos rodea, el problema que tienen los problemas de los Estados Unidos, los problemas de Grecia, los problemas de Alemania, los problemas de todos, nos afectan en mayor o menor medida en función de cuál sea. Nos afectaría mucho más un problema de nuestro principal socio, que es Francia, por supuesto, pero Francia sigue, no sé yo muy bien cómo, sí, muy tocada, pero yo llevo diciendo que está muy tocada desde hace 3 años y sigue muy tocada, pero ahí está, Dime. Pablo Delgado, del Twitter, pregunta, ¿qué opinas sobre Bitcoin? Que le iba a haber dedicado un capítulo en el libro y al final no se lo he dedicado. ¿Por qué? Porque sigo teniendo muchas dudas. A ver, es una moneda, un medio de pago deflacionista. Me preocupa la idea es buena, pero me preocupa que está controlada. O sea, que alguien tiene acceso al algoritmo. Y desde el momento que alguien tiene acceso al algoritmo, alguien puede hacer algo. Teóricamente, bueno, ya lo veremos. Ya. Ojalá. Yo me preocupa simplemente. No soy en absoluto anti, pero tengo muchas dudas de estar completamente a favor. Como me gusta la idea de salirse del sistema de los bancos centrales. En ese sentido, sí. Pero me preocupa el concepto y su concepción. Habéis puesto enfermos con lo que he dicho, ¿eh? No os ha gustado nada. ¿Alguna pregunta más?
¿Nadie quiere preguntar nada más? Bueno, pues entonces damos por concluida la charla, la muy interesante charla de hoy. Y como a todos los ponentes, pues te vamos a regalar un libro. No sé si lo has llegado a tratar en tu libro del Patrón Oro, pero un gran enemigo del Patrón Oro y de muchas libertades también, Abraham Lincoln. Pues tenemos la biografía aquí, el verdadero Lincoln de Tomás Di Lorenzo, para que, bueno, pues si no lo has estudiado ahora, lo puedas estudiar en el futuro. Hay un capítulo dedicado a los greenbacks. Hay un capítulo dedicado a los greenbacks. Así que sí. Bueno, muchísimas gracias. Gracias a todos. Ya había planteado que volver al Patrón Oro, mantener el Patrón Oro iba a ser complicado, iba a ser contraproducente, pero el Reino Unido convenció al resto de países para volver a un Patrón Oro distinto al del que había existido hasta ese momento. Estábamos hablando que a partir del año 22 se plantea una pirámide de 3 vértices, por un lado la libra esterlina, por otro lado el dólar y por otro lado el patrón basado en lingotes. Ese basado en lingotes lo que significa es que el público general no tenía acceso al oro, sino que eran los países quienes liquidaban contra lingotes el comercio internacional que se liquidaba precisamente de esa manera. Por tanto, era un patrón oro bastante light, teniendo en cuenta lo que había ocurrido, salvo en Estados Unidos, que Estados Unidos seguía manteniendo en esos años el oro como moneda de curso legal, las monedas eran de oro, junto con billetes, pero por supuesto las monedas eran de oro. El Reino Unido decidió que las deudas de la corona se podían pagar tanto en libra esterlina como en oro, libra y oro estaban enganchadas, como en dólares. Y el resto de países, con un tipo de cambio sobrevaluado, aceptarían la libra esterlina y ese vértice triple, esos 3 vértices, como patrón de referencia. ¿Qué es lo que ocurre? Pues que el sistema se demostró completamente inviable, porque el Reino Unido había adquirido tal volumen de deuda con el resto del mundo, tenía tal volumen de gasto asociado al creciente estado de bienestar, que el sistema duró hasta el año 31. En el año 31, Reino Unido abandonó definitivamente el patrón oro después de una crisis brutal. Crisis que fue precisamente, luego lo veremos, uno de los pocos países, digamos, desarrollados que peor llevó los felices años 20. Vamos, lo llevó fatal. El Reino Unido tuvo una crisis durante los años 20 constantemente en términos de desempleo y en términos de deuda que no tiene parangón en ningún otro país industrializado de la época. Entonces, la revaluación que el Reino Unido había hecho de la libra esterlina, revaluación porque antes de la guerra la libra esterlina históricamente había tenido un tipo de cambio de 4,86 libras por dólar, y lo que pretende, dólares por libra, perdón, y lo que pretende después de la guerra, la inflación que se había generado debido a los gastos, por un lado de guerra, y por otro debido a los gastos enormes del creciente estado de bienestar británico, pues habían llevado los niveles de deuda a una cotización de 3,5 dólares por libra. Entonces, lo que pretende el Reino Unido en ese momento, en los acuerdos de Ginebra, es que el resto del mundo le resuelva los problemas. Pretende que convence al resto de países, pretende que el resto de países adopten unos tipos de cambio muy revaluados, como el suyo. ¿Por qué no acepta el Reino Unido una devaluación de su moneda? Pues básicamente por 2 razones. La primera, por entonces se creía que devaluar era malo. Ya sabemos que eso se ha perdido y que ahora devaluar es bueno. Bueno, pues por entonces se creía que devaluar era malo, no era bueno. Y era malo por 2 razones. Primero, por el nombre del deudor. En este caso, el nombre del Imperio Británico. El Imperio Británico tenía, como los Lannister, que hacer frente a sus deudas y pagarlas. Y en segundo lugar, porque el acreedor había que honrar la palabra que se le había dado al acreedor. Y lo que no se podía era admitir, lo que no podían admitir los políticos británicos, era que las deudas que el mundo había contraído con ellos, pues se fuesen a pagar en una moneda más débil. Entonces, eso provocó que el Reino Unido, a pesar de por ejemplo, la enorme bronca que montó Keynes, pues decidiese mantener la paridad previa a la guerra. Entonces, a partir de los acuerdos de Ginebra, se llegó a la conclusión de que Europa aceptaría un patrón oro, volvería a aceptar un patrón oro que estaba muy en entredicho por entonces. Keynes
Hoy tenemos, después del parón de la semana pasada por vacaciones, pues arrancamos con una conferencia que desde luego ha generado bastante expectación. Es uno de los temas o de las temáticas, mejor dicho, bastante frecuentes en el instituto, que es teoría monetaria, en este caso historia de las crisis financieras y su vinculación con la teoría monetaria, porque ya sabéis que una de las interpretaciones más extendidas de la Gran Depresión, años 20 y 30, finales de los 20, 30, incluso 40, es que fue culpa del patrón oro, que fue porque los países pues mantenían posturas de más o menos sensatez monetaria, aunque esto será muy matizado, supongo, hoy, y que como consecuencia de esa ortodoxia monetaria se produjo una quiebra generalizada de los sistemas financieros mundiales y a raíz de eso la Gran Depresión tal y como la conocemos. La respuesta a esto serían devaluaciones, serían depreciaciones, sería inflación, que es lo que además hoy los gobiernos están intentando hacer, incluso atacando una moneda tan inflacionista como el euro, pero que es insuficientemente inflacionista para los políticos españoles. Y siempre se remiten a la leyenda de la Gran Depresión. Y hoy pues tenemos el honor de contar con Juan Manuel López Zafra. Juan Manuel, pues aparte de académico y profesor en CUNEF, muchos de vosotros lo conoceréis tanto por sus artículos en El Confidencial, Cotizalia, como por su actividad en Twitter. Es un tuitero económico de los más activos en la red. Y ahora mismo Juan Manuel está escribiendo un libro sobre el patrón oro para Deusto, que saldrá, si todo va bien, en febrero. Con lo cual, estad atentos en los próximos meses porque habrá bastantes novedades editoriales que adquirir. Y hoy, pues, supongo que nos trae una de las conclusiones o uno de los análisis que efectúa en ese libro que en apariencia tiene tan buena pinta y que esperemos que finalmente la tenga, que es, como os decía, si el patrón oro realmente es el culpable de la Gran Depresión. Pues simplemente os dejo tanto a los que estéis aquí como a los que nos siguen desde casa por streaming con Juan Manuel López Zafra. Tenemos a Bernanke, que es uno de los grandes popes de la economía, del estudio de la crisis económica del 29. Como he dicho antes, se puede estar de acuerdo o no con la política monetaria de la Reserva Federal actual, se puede estar de acuerdo o no con el análisis que ha hecho Bernanke y en general toda la economía monetarista, digámoslo así, toda la escuela de Chicago que ha hecho de la Gran Depresión. Yo no estoy de acuerdo ni con una cosa ni con la otra, pero bueno, es mi opinión. Y en todo caso no se puede negar que el nivel de profundidad al que ha alcanzado Bernanke en los estudios sobre la Gran Depresión es de los mayores que ha habido en la historia de la economía monetaria, desde luego, de la reciente economía monetaria. Otra cosa es que, insisto, compartamos sus conclusiones, incluso a veces los orígenes que plantea como tal, pero bueno, su método de análisis, pero que estudiarlo ha estudiado, no se puede negar. Entonces, el esquema de trabajo que voy a seguir aquí es una pequeña introducción para saber dónde nos situamos a partir de los años 20, los acuerdos de Ginebra y la hiperinflación de Weimar, que es simplemente una parte de todo lo que ocurrió esos años. Luego ya entraremos en otra parte del marco histórico, pero que es el ya entrando en concreto en la rigidez del patrón como responsable de la crisis y la responsabilidad de la Fed, que es el gran argumento de los monetaristas y de Friedman desde el año 63 y su historia monetaria de los Estados Unidos, que es cuando publicó hace 50 años el libro con Anna Schwarz. Y luego veremos, bueno, pues el análisis del ciclo, que supongo que será bastante conocido en esta audiencia y si no, bueno, pues lo recordaremos. Hay una cuestión importante en el análisis del ciclo que es no muy conocida, que es la parte de la burbuja inmobiliaria. En algunos casos se conoce, pero no es la parte más conocida. Sí conocemos todos la burbuja financiera, el crack del 29, pero no se conoce tanto la burbuja inmobiliaria. Y luego algo que a mí me ha causado mucha satisfacción encontrar, que es la explicación de Ritterhausen, cómo a partir de la teoría de las letras reales de Smith, pues construye un marco de análisis muy interesante para ver cómo precisamente fue la ausencia de un patrón oro definido y no su presencia la que llevó a la caída a la Gran Depresión de los años 20. Por último, lógicamente, veremos las conclusiones, ¿de acuerdo? Bien, el marco histórico
los acuerdos de Ginebra, perdón, no de Génova, los acuerdos de Ginebra del año 22. Ahí es donde empieza el mantra keynesiano de algo de inflación es necesario para generar crecimiento. Ahí es donde realmente ya empieza a verse que las políticas que Keynes estaba preconizando y que todas confluyeron en su teoría general del año 36, todavía estamos a 14 años de entonces, pero desde luego ya la idea de que existiese algo de inflación para generar ese crecimiento, aquí hay sitio. Gracias. Como digo, los acuerdos del año 22, lo que trató de hacer el Reino Unido fue una nueva jugada maestra. Esa jugada consistía en, como había ocurrido durante los 100 años anteriores, conseguir que el resto del mundo occidental, el mundo industrializado, el mundo que dependía básicamente de la potencia económica de Gran Bretaña, le volviese a resolver los problemas. ¿De qué manera? Bueno, pues básicamente tratando de conseguir que